¿Sabías que hay una oración en la Biblia que siempre fue respondida con riquezas, herencias y puertas abiertas? Una oración tan poderosa que quienes la pronunciaron jamás volvieron a vivir en escasez, ni siquiera por un momento. Esta oración, aunque ha estado escrita por siglos, no ha sido enseñada con frecuencia en las iglesias, ni predicada en los púlpitos más concurridos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué? ¿Por qué algo tan grandioso, tan efectivo, tan absolutamente transformador ha permanecido como un misterio para tantos creyentes? ¿Acaso es posible que los secretos más profundos del reino estén reservados para aquellos que realmente los buscan de todo corazón? Ahora bien, ¿y si te dijera que esta oración no es la famosa oración de Jabes que muchos conocen y han memorizado? Tampoco es la oración de Salomón, aquella que trajo sabiduría y riquezas al rey más próspero que ha existido. No. Esta oración es un secreto escondido en uno de los libros menos leídos y menos valorados del Antiguo Testamento. Un libro que muchos pasan por alto, creyendo que no encierra relevancia práctica para su vida actual. Pero en realidad, este libro contiene códigos espirituales que los antiguos rabinos enseñaban solamente a sus discípulos más fieles. No era algo para las multitudes. Era una enseñanza reservada para los que demostraban hambre genuina de conocer los caminos secretos del Altísimo. Hoy, aquí, me he propuesto abrir ese cofre sellado. He decidido que no puedes continuar tu vida sin conocer este secreto, porque Dios no prometió pobreza a sus hijos. Él no nos diseñó para andar mendigando favores, ni para vivir atrapados en ciclos de necesidad perpetua. No. Dios prometió heredar naciones, como lo declara el Salmo 2:8. Pídeme, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya, los confines de la tierra. Esta es la promesa, esta es la palabra eterna que permanece inquebrantable. Pero existe una condición. Debemos hablar el lenguaje de la abundancia, no el de la escasez. Debemos entender que esto no es magia, no es un acto supersticioso, no es repetir palabras como loros, es una alianza, es un pacto profundo, sellado con fe y obediencia. Y hoy, juntos, romperemos las maldiciones de deuda, de miseria, de puertas cerradas que han estado bloqueando tu destino. No porque pronunciemos palabras mágicas, sino porque entraremos en alineación con los principios eternos del reino de Dios. Si decides escuchar hasta el final, descubrirás revelaciones que pueden marcar un antes y un después en tu vida. No son teorías humanas. Son secretos extraídos directamente de la palabra de Dios, aplicables y vigentes para el creyente de hoy. Quiero que prestes mucha atención, porque revelaré. Primero, hablaremos de la oración de un hombre que, en medio de la peor sequía, en un tiempo donde todo indicaba pérdida y desesperanza, logró multiplicar su cosecha al 100 por 1. Sí, estoy hablando de una historia recogida en el libro de 2 Reyes, capítulo 4. Allí encontramos el relato de una viuda, cuya vida parecía destinada al fracaso, hasta que un encuentro divino cambió todo su panorama. No tenía nada, solamente un poco de aceite en casa, pero al obedecer la instrucción profética, aquel poco se multiplicó sobrenaturalmente. Este principio no ha cambiado. En tiempos de crisis, los que obedecen las estrategias divinas prosperan más que nunca. Segundo, te revelaré el error común que muchos creyentes cometen al pedir prosperidad. Piden como si fueran mendigos espirituales, como si Dios fuera reacio a bendecirles. Usan palabras cargadas de miedo, de duda, de inseguridad. En lugar de declarar su posición como hijos y herederos, hablan desde la mentalidad de esclavos. Pero hoy corregiremos ese error. Hoy aprenderás a pedir como corresponde, con autoridad, con fe,
con la convicción de que tu Padre Celestial se complace en tu bienestar. Tercero, y quizás lo más impactante, te revelaré el nombre secreto de Dios que atrae bendiciones financieras. Este nombre aparece en Éxodo 34, 5, 7, cuando Dios mismo desciende en la nube y proclama su naturaleza. Este no es un título cualquiera, no es una etiqueta superficial, es la esencia misma de su carácter, un Dios compasivo, clemente, lento para la ira, grande en misericordia y fidelidad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Conocer y declarar este nombre, entrar en pacto con esta revelación, desata provisión y favor de manera sobrenatural. Ahora, antes de continuar, quiero pedirte algo importante. No es una formalidad, es un acto profético. Escribe "Dios es mi proveedor" en los comentarios. No lo tomes a la ligera. En el reino espiritual, nuestras palabras tienen peso legal. Cuando tú declaras algo públicamente, sellas tu fe en la atmósfera invisible. Cuando tú confiesas con tu boca lo que crees en tu corazón, activas leyes espirituales que comienzan a obrar a tu favor. Y por favor, suscríbete a este canal. No lo veas como un simple botón que se aprieta. Velo como una decisión de conectar tu vida con una fuente continua de revelación y enseñanza. Porque este canal no es entretenimiento, no es un pasatiempo. Es una escuela de milagros, un lugar de entrenamiento para hombres y mujeres que quieren vivir en la plenitud de su llamado. ¿Vas a dejar que el algoritmo esconda esta revelación de ti? ¿Vas a permitir que las preocupaciones diarias, el ruido de las redes sociales y las distracciones de este mundo te roben la oportunidad de recibir las claves que Dios tiene para ti? Yo sé que no. Sé que si has llegado hasta aquí es porque tu espíritu tiene hambre de algo más profundo, algo real, algo eterno. Prepárate, porque no solo escucharás palabras, serás transformado. La semilla de la abundancia será plantada en tu corazón hoy, y con fe, diligencia y obediencia darás fruto al 100%, aún en medio de tiempos de sequía. Esta es tu hora, este es tu momento. No fuiste diseñado para vivir en escasez, fuiste creado para heredar naciones, para abrir puertas que nadie podrá cerrar, para caminar en el favor del Altísimo todos los días de tu vida. No mires más a tus limitaciones, no te enfoques en tus carencias, enfócate en la promesa, enfócate en el pacto, enfócate en el Dios que no miente. Así que declara con valentía: Dios es mi proveedor. Escríbelo, créelo, vívelo, porque la abundancia no es un destino lejano, es tu herencia hoy. Isaac sembró en tierra estéril. No sembró en un lugar fértil, ni en un tiempo de abundancia. Sembró en medio de una prohibición real, la Biblia. Nos dice en Génesis capítulo 26, versículo 1, que había hambre en aquella tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y agrega que Isaac fue a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Era un tiempo en que incluso los reyes ponían restricciones a la agricultura y al comercio, porque la sequía y la escasez lo dominaban todo. La lógica indicaba que no era momento de sembrar. Los economistas de la época habrían aconsejado guardar, racionar, proteger lo poco que quedaba. Pero Isaac, guiado por Dios, hizo lo impensable: sembró. Su obediencia activó una ley espiritual que supera cualquier ley natural. No fue simplemente un acto de valentía, fue un acto de fe profunda, de alineación con el reino de los cielos. Porque la tierra puede estar seca, el gobierno puede imponer restricciones, el clima puede parecer enemigo, pero cuando alguien siembra en obediencia a la voz de Dios, activa la ley de la cosecha sobrenatural.
Y la Biblia registra que Isaac cosechó aquel año 100 por uno, no 10 por uno, no 20 por uno, 100 por uno. Y añade que Jehová lo bendijo. Ahora quiero que lo apliques a tu vida. Tú también estás, de cierta forma, prohibido. Tal vez las deudas te tienen atado. Tal vez la inflación ha erosionado tu poder adquisitivo. Quizá te encuentras atrapado en un mal empleo, donde tus talentos no son reconocidos ni bien pagados. O quizá la situación económica de tu país, de tu familia, de tu entorno, grita que es tiempo de retraerse, de sobrevivir, no de sembrar. Pero hay un tipo de siembra que Dios no puede ignorar. No se trata de dar por dar, no se trata de mover dinero de un lado a otro esperando un resultado automático. Se trata de una siembra espiritual, impulsada por la fe, por la obediencia, por una convicción interna de que el reino de Dios es más real que cualquier circunstancia terrenal. Hay un versículo oculto, casi desconocido para muchos creyentes, que confirma esta verdad. Está en Job capítulo 36, versículo 11, donde dice: si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. No dice si las condiciones fueran perfectas, no dice si el gobierno les favorece, dice si oyeren y les sirvieren. Esta es la clave, oír la voz de Dios, servirle, aun cuando todo alrededor dice que no tiene sentido. Esta actitud, esta postura del corazón, atrae el bienestar que solo el cielo puede proveer. Pero déjame decirte algo aún más profundo, porque esto no es todo. Antes de sembrar, Isaac hizo algo aún más radical, algo que la mayoría de las personas omite, incluso cuando leen este capítulo. Antes de sembrar, Isaac construyó altares. Isaac abrió pozos. Isaac restauró fuentes de agua que los enemigos de su padre Abraham habían tapado por envidia. ¿Qué significa esto? Significa que antes de esperar una cosecha externa, Isaac cultivó una vida interna de adoración, de búsqueda de la presencia de Dios, de restauración de la herencia espiritual que había recibido. No fue simplemente un agricultor inteligente. Fue un adorador, fue un restaurador, fue un hombre que entendía que las bendiciones visibles comienzan en un altar invisible. El agua representa la presencia de Dios. El altar representa la entrega, la consagración, la rendición total al Creador. Así que Isaac, en medio de la crisis, no solo sembró semillas físicas, sembró oración, sembró alabanza, sembró obediencia, y entonces, cuando sembró en la tierra respondió de manera sobrenatural, no por mérito humano, sino porque Dios mismo había sido honrado. Aquí hay una enseñanza que puede cambiar radicalmente tu vida si la tomas en serio. No es suficiente sembrar esperando resultados financieros o materiales. Primero debes abrir tus propios pozos. Debes asegurarte de que las fuentes espirituales de tu vida estén fluyendo. Debes construir altares, lugares de encuentro con Dios en tu día a día. No importa cuán estéril parezca tu tierra exterior. Si tu tierra interior está regada por la presencia divina, todo lo que toques prosperará. Muchos hoy intentan sembrar económicamente, dar ofrendas, invertir tiempo o talento, pero se frustran porque no ven los resultados que esperaban. Y la razón es simple. Sus altares están abandonados, sus pozos están tapados, la vida espiritual está seca, y cuando el altar está en ruinas, las semillas caen en tierra dura. Pero cuando el altar está encendido, cuando el corazón está rendido, cualquier semilla que plantes será regada directamente por el cielo. Así que hoy quiero invitarte a hacer lo que Isaac hizo, no solo a sembrar, sino primero a buscar el rostro de Dios, a restaurar las fuentes internas, a rendirte en adoración verdadera y luego, sí,
a sembrar con fe, sabiendo que Dios no puede ignorar esa clase de obediencia. La respuesta será inevitable. Cosecharás al 100 por 1. Prosperarás donde otros fracasan. Avanzarás donde otros retroceden. Verás puertas abiertas donde otros solo ven muros. Recuerda, no es el gobierno el que define tu provisión. No es la economía global. No son los pronósticos humanos. Es tu conexión con Dios. Es tu fe activada en obediencia. Es tu siembra impulsada por la certeza de que Jehová es tu pastor y nada te faltará. Así que hoy te desafío a tomar una decisión radical. No esperes condiciones perfectas. No postergues tu siembra espiritual y natural. Comienza ahora. Construye tu altar. Abre tus pozos. Siembra en obediencia. Declara que tu Dios es mayor que cualquier hambre en la tierra. Y prepárate, porque el mismo Dios que bendijo a Isaac quiere bendecirte a ti. Quiere hacerte florecer en medio de la sequía. Quiere usar tu vida como un testimonio vivo de que su palabra nunca falla. Hoy es tu día para activar la ley de la cosecha sobrenatural. Hoy es tu día para romper con la mentalidad de escasez y entrar en la mentalidad de herencia. No eres víctima de las circunstancias. Eres hijo del Dios Altísimo, heredero de promesas eternas. Así como Isaac prosperó, así tú prosperarás si haces del altar tu prioridad y de la obediencia tu estilo de vida. No mires más a tu alrededor buscando señales de esperanza. La esperanza está en tu interior, en Cristo. Levántate, siembra, cree y cosecha al 100 por 1. El diezmo no es simplemente una práctica religiosa. No es una rutina para complacer a una iglesia o a un líder. No es una carga impuesta sobre los hombros de los creyentes para sostener sistemas humanos. El diezmo es mucho más profundo, mucho más poderoso. El diezmo es una llave espiritual diseñada por Dios para desbloquear una dimensión sobrenatural de provisión y protección. En Malaquías capítulo 3, versículos 10 al 12, encontramos una de las promesas más claras y contundentes sobre el poder del diezmo. Dios dice: «Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde». Este es uno de los pocos lugares en toda la Escritura donde Dios invita al hombre a probarlo, a poner su fidelidad a prueba. Y la promesa es extraordinaria. Ventanas de cielos abiertas, bendición desbordante, protección contra devoradores. Sin embargo, hay un error muy común que bloquea la plenitud de esta bendición. Muchos diezman esperando recibir bendición. Dan su diezmo como una transacción, como quien paga una factura esperando un servicio a cambio. Pero en la Biblia, el principio es diferente. Isaac, uno de los patriarcas de la fe, nos muestra el orden divino en este asunto. En Génesis capítulo 28, versículo 22, leemos que Isaac promete dar el diezmo de todo lo que Dios le diera. No dio el diezmo para recibir. Dio el diezmo después de haber sido bendecido, como respuesta de gratitud, como señal de reconocimiento, de que todo provenía de Dios. Este matiz cambia todo. Cuando das esperando recibir, tu motivación se centra en ti mismo. Pero cuando das como respuesta a la fidelidad de Dios, tu motivación se centra en Él. Y cuando Dios es el centro, su favor fluye sin obstáculos. El diezmo en gozo, no en obligación, activa una promesa aún más grande. En Deuteronomio capítulo 28, versículo 8, está escrito: «Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da». No se trata de dar bajo presión, bajo manipulación o por miedo. Se trata de dar con gozo,
sabiendo que estamos participando en el ciclo eterno de provisión divina. El gozo en el dar multiplica la bendición en todo lo que tocamos. Pero aquí viene una advertencia crucial. Hay un enemigo que roba tu diezmo, y este enemigo no vive en el exterior. No es el gobierno, no es la inflación, no son las dificultades económicas. El enemigo que roba tu diezmo vive dentro de tu mente. Es la duda, es el temor, es la mentalidad de escasez que susurra: si das, te quedarás con menos. Es la voz interior que razona: Dios entiende tu situación, no es necesario ser tan radical. Es el razonamiento carnal que negocia con la obediencia y posterga la entrega. Este enemigo interior es más peligroso que cualquier crisis externa, porque puede convencerte de retener lo que pertenece a Dios. Y cuando retienes el diezmo, cierras las ventanas de los cielos sobre tu vida. No porque Dios quiera castigarte, sino porque has bloqueado el flujo de su provisión con tu incredulidad. Por eso, el diezmo no es solo un acto financiero, es una guerra espiritual. Es una batalla entre la fe y el temor. Es una confrontación entre la obediencia y la lógica humana. Cada vez que diezmas, derrotas al enemigo interior. Cada vez que diezmas con gozo, declaras que Dios es tu fuente y no tus circunstancias. Cada vez que entregas tu diezmo, rompes las cadenas de la mentalidad de escasez y te alineas con la abundancia del reino. Recuerda que el diezmo no es una transacción, es una declaración. No es un pago, es una proclamación de fe. No es una obligación, es un privilegio. Cuando entiendes esto, el diezmo deja de ser un peso y se convierte en una puerta abierta al favor divino. Quiero que te detengas por un momento y reflexiones. ¿Qué tipo de relación has tenido hasta hoy con el diezmo? ¿Ha sido una rutina, una obligación, una tradición vacía? ¿O ha sido un acto de adoración, de fe, de celebración? Hoy puedes cambiar tu historia financiera. Hoy puedes darle un giro radical a tu relación con las finanzas del reino. No importa si en el pasado lo hiciste por miedo o por costumbre. Hoy puedes elegir diezmar en fe, en gratitud, en gozo. Y las ventanas de los cielos se abrirán sobre ti, y el devorador será reprendido, y todo lo que toques prosperará. Dios no necesita tu dinero. Él es el dueño del oro y de la plata. Pero tú necesitas la bendición que viene con la obediencia. Tú necesitas vivir bajo cielos abiertos. Tú necesitas cosechar en tiempos de crisis. Tú necesitas caminar en la abundancia del reino. Así que hoy decide ser como Isaac. No diezmes para recibir. Diezma porque ya has recibido. Diezma porque reconoces que todo lo que tienes proviene de Dios. Diezma porque amas, porque confías, porque sabes que tu Padre Celestial nunca falla. Y cuando lo hagas, cuando diezmes en fe y en gozo, verás cómo las promesas de Deuteronomio 28 se cumplen en tu vida. Tus almacenes se llenarán, tus campos florecerán, tu casa será un testimonio vivo de la fidelidad de Dios. Otros verán la diferencia, otros querrán saber tu secreto, y tú podrás decir con seguridad: mi Dios es fiel y su palabra es verdad. No dejes que el enemigo en tu mente robe lo que te pertenece. No permitas que el temor te ate a la escasez. Hoy es el día de cambiar tu mentalidad. Hoy es el día de sembrar en obediencia y cosechar en bendición. Levántate. Reconoce que el diezmo es la llave que abre los cielos. No por obligación, sino por amor. No por necesidad, sino por gratitud. Y prepárate, porque la bendición de Jehová enriquecerá tu vida y no añadirá tristeza con ella. Hay una maldición que no se ve pero que paraliza. Una maldición que no proviene de brujerías ni de enemigos visibles. Es una maldición mental
una cadena invisible que ata los pensamientos y contamina la fe. Proverbios 26:2 nos enseña que la maldición sin causa no se cumple. Y muchos creyentes, sin darse cuenta, han permitido que maldiciones sin causa se instalen en su mente. Esta maldición es creer que el dinero es malo, es pensar que la pobreza es un instrumento que Dios usa para humillarnos o castigarnos. Es vivir con la idea equivocada de que la escasez es una virtud y que la abundancia es un pecado. Este tipo de pensamiento no viene de Dios. Viene de una comprensión torcida de las Escrituras. Y mientras no se rompa esta limitación mental, ninguna oración financiera podrá ser plenamente contestada. Muchos citan versículos fuera de contexto, diciendo que Jesús fue pobre o que los apóstoles sufrieron necesidades. Pero ignoran que Jesús multiplicó panes y peces en abundancia, que Pedro pescó redes llenas hasta romperse, que las primeras iglesias reunían recursos hasta que no había pobres entre ellos. La pobreza nunca fue el ideal divino. La dependencia de Dios, sí. La humildad, sí. Pero la escasez no es un propósito de Dios, es una condición caída que Él vino a redimir. Un ejemplo poderoso de cómo una mentalidad de escasez puede limitar el milagro de Dios está en 2 Reyes capítulo 4. Allí encontramos a una viuda desesperada. Su esposo, que había servido a los profetas, había muerto dejando deudas. Los acreedores venían a llevarse a sus hijos como esclavos para saldar la deuda. Era un escenario trágico, una combinación de dolor, miedo e impotencia. Cuando la viuda clama a Eliseo, el profeta le hace una pregunta crucial. ¿Qué tienes en casa? La mujer responde, tu sierva no tiene nada en casa sino una vasija de aceite. Ella veía su situación como desesperada. Creía que no tenía nada, que todo estaba perdido. Pero el profeta, con visión espiritual, le revela su verdadera herencia. Ese pequeño aceite era suficiente para provocar una multiplicación sobrenatural. Eliseo le da instrucciones específicas. Pedir vasijas vacías a sus vecinos, no pocas. Luego comenzar a verter el aceite en esas vasijas. Y el milagro sucede. El aceite no se detuvo hasta que no hubo más vasijas para llenar. Con la venta del aceite, la viuda pudo pagar sus deudas y vivir con sus hijos. Aquí hay una lección profunda. No era la cantidad inicial de recursos lo que determinaba el milagro, sino la perspectiva espiritual. No era la realidad visible, sino la obediencia a una instrucción profética. Lo que parecía poco en las manos de la mujer se convirtió en más que suficiente en las manos de Dios. Muchos hoy siguen creyendo que solo tienen un poco de talento, un poco de recursos, un poco de oportunidades. Y esa mentalidad de escasez los ata, los limita. No ven el potencial de multiplicación que Dios ha puesto en sus manos. Se comparan, se sienten insuficientes y en esa actitud bloquean el fluir de la bendición. Por eso hoy es necesario hacer una declaración de ruptura. Una declaración que no solo sea verbal, sino espiritual. Una decisión interna de cortar toda mentalidad de miseria, toda creencia de indignidad, todo pensamiento que exalta la pobreza como una supuesta virtud espiritual. Declara conmigo, rompo toda limitación mental en el nombre de Jesús. Renuncio a toda mentalidad de escasez heredada por tradición, cultura o religiosidad. Mi mente es renovada conforme a la palabra de Dios. Creo que soy heredero de las promesas de Abraham. Creo que mi Dios suple todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. No viviré más en escasez. No viviré más en miedo. No viviré más en comparación. Hoy me levanto como hijo del Rey, llamado a prosperar para bendecir a otros. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué significa esto? Significa que si no renovamos nuestra mente, no podremos experimentar la plenitud de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Seguiremos atrapados en patrones viejos, en paradigmas falsos, en maldiciones sin causa que nosotros mismos mantenemos vivas. Renovar la mente no es opcional, es una urgencia espiritual. Es el primer paso para salir de la tierra de escasez y entrar en la tierra de abundancia. No se trata solo de cambiar pensamientos positivos. Se trata de alinear nuestra mente con la mente de Cristo, de vernos como Dios nos ve, de creer como Él nos enseña a creer. Y ahora llegamos a algo aún más impactante, algo que pocos saben, algo que los ricos, incluso aquellos que conocen los principios bíblicos, repiten en secreto. Existe una oración prohibida. Una oración que no siempre se enseña en público, pero que activa una mentalidad de conquista y abundancia. Es una oración sencilla, pero cargada de poder espiritual. La oración prohibida que los ricos repiten en secreto es esta: Señor, abre mis ojos para ver la provisión que ya has puesto a mi alcance. No permitas que desprecie los pequeños comienzos. Enséñame a administrar con sabiduría lo que ya poseo y multiplícalo conforme a tu promesa. No oran pidiendo que caiga dinero del cielo. No oran llorando por sus deudas. No oran enfocándose en lo que no tienen. Oran pidiendo visión. Oran pidiendo sabiduría. Oran pidiendo discernimiento para reconocer las semillas que Dios ya puso en sus manos. Esta oración cambia todo, porque no espera una solución mágica, activa la fe responsable, provoca movimientos estratégicos, despierta creatividad divina. Y cuando aplicas esta oración a tu vida, comienzas a ver oportunidades donde antes solo veías obstáculos. Ves recursos donde antes veías carencias. Ves caminos abiertos donde antes veías muros cerrados. Hoy tú también puedes empezar a orar así. Hoy puedes salir de la mentalidad de escasez y entrar en la mentalidad de multiplicación. Hoy puedes dejar de pedir como mendigo y empezar a pedir como heredero. La viuda de Eliseo aprendió esta lección. De ver nada pasó a ver abundancia. De llorar una pérdida pasó a celebrar una cosecha. Y tú también puedes vivir esa transformación. No porque lo merezcas por obras, sino porque eres amado por gracia. Porque Dios es un Padre bueno que se complace en bendecir a sus hijos. Así que levántate, rompe toda limitación mental, renueva tu mente en la palabra, ora con sabiduría y prepárate, porque el aceite de tu casa está a punto de fluir de manera sobrenatural. Cuando Moisés subió al monte para encontrarse con Dios, no buscaba una señal común ni un milagro superficial. Moisés anhelaba algo más profundo, más poderoso: ver la gloria de Dios. En Éxodo 33 leemos cómo Moisés clama: te ruego que me muestres tu gloria. Esta petición no era ligera. Era un clamor de un corazón que conocía a Dios, pero quería conocerlo aún más íntimamente. Y en respuesta a esa petición, Dios hizo algo sorprendente. No simplemente mostró una manifestación de luz o un trueno celestial. Dios reveló su nombre, un nombre tan sagrado, tan poderoso, que los antiguos rabinos lo protegían con celo y reverencia, evitando pronunciarlo a la ligera. Este nombre, aunque oculto para muchos, era una llave que abría dimensiones de provisión sobrenatural que la mayoría de los creyentes modernos apenas han comenzado a comprender. No se trataba de un simple título. No era solo un adorno litúrgico, era una declaración viviente de la naturaleza activa de Dios como proveedor. Entre los nombres que Dios reveló, uno resuena de manera especial en el ámbito de la provisión: Yahweh Jireh,
traducido muchas veces como Jehová Jireh o el Señor proveerá, su significado profundo va mucho más allá de una simple expectativa de ayuda futura. El verdadero sentido de Yehová Jireh es este: Dios ya vio tu necesidad y ya preparó la provisión en el mundo espiritual. Ahora, tú tienes la autoridad para ordenarlo en el mundo natural. Esto cambia todo. Mientras muchos oran pidiendo que Dios haga algo, quien entiende el nombre de Yehová Jireh ora desde otra posición. No pide como quien no tiene, sino decreta como quien ya posee. No ruega como esclavo, sino proclama como heredero. No suplica como alguien abandonado, sino activa lo que ya le pertenece en Cristo. Génesis 22:14 nos cuenta que Abraham, después de experimentar la provisión del carnero, en lugar de su hijo Isaac, llamó a aquel lugar Yehová Jireh, porque en el monte del Señor será provisto. Este no fue un acto poético, fue una revelación profunda de cómo opera el reino de Dios. Abraham entendió que Dios ya había visto su necesidad y que la provisión ya estaba preparada antes de que él subiera al monte. La fe de Abraham no creó el carnero. Su fe lo llevó al lugar donde el carnero ya estaba. Así sucede también contigo. Cuando repites Jehová Jireh, no estás rogando que Dios improvise una solución para tus problemas. Estás reconociendo que la respuesta ya fue anticipada por Dios, que la provisión ya existe en el mundo espiritual, que ahora tu fe y tu declaración alineada con la palabra son las que permiten que esa provisión se manifieste en tu vida visible. Muchos creyentes pasan años pidiendo a Dios que provea, que abra puertas, que supla necesidades, cuando en realidad Dios ya ha hecho su parte. El retraso no está en el cielo, está en la falta de fe, en la falta de alineación, en la falta de conocimiento de los principios del reino. Cuando entiendes el nombre de Yehová Jireh, dejas de llorar por lo que falta y comienzas a caminar como quien ya ha recibido. Es por eso que ahora quiero que te unas a una oración profética, no una oración de súplica desesperada, sino una declaración de autoridad espiritual basada en el nombre que Dios reveló a sus amigos más íntimos. Repite conmigo esta oración con fe, creyendo que mientras hablas, algo en el mundo invisible empieza a moverse a tu favor. Padre, en el nombre de Yehová Jireh, declaro que mi tierra obedecerá. Declaro que toda obra de mis manos será bendecida. Declaro que mis enemigos deberán devolverme todo lo que me robaron, conforme a la promesa de Proverbios 6:31, donde está escrito que si el ladrón es descubierto, pagará 7 veces. Declaro que el poder para hacer riquezas, prometido en Deuteronomio 8:18, se activa en mí ahora. Mis manos crearán fuentes de bendición. Mis ojos verán caminos abiertos. Mi boca celebrará testimonios. Porque Jehová Jireh ha provisto y ahora ordeno que se manifieste. Amén. Siente en tu espíritu el peso de esta declaración. No estás pidiendo que algo incierto suceda. Estás activando lo que ya ha sido visto y aprobado por Dios desde antes de que tú lo necesitaras. Estás moviéndote de la esfera del deseo a la esfera de la posesión por la fe. Pero permíteme decirte algo más, algo que no muchos te han enseñado, algo que Jesús mismo practicó cuando alimentó a las multitudes. Hay un principio oculto que conecta la provisión espiritual con la manifestación natural y que fue modelado por el Maestro de Maestros. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, no comenzó quejándose de lo poco que tenían. No lloró por la escasez, no pidió más recursos humanos. ¿Sabes qué hizo? Tomó lo poco que tenía, levantó sus ojos al cielo, dio gracias y bendijo lo que estaba en sus manos. La multiplicación no comenzó en el cielo, comenzó en sus manos. El principio es este: lo que agradeces
se multiplica. Lo que bendices se expande. Lo que reconoces como suficiente en el espíritu se convierte en más que suficiente en la realidad física. Este principio no depende del tamaño de tu semilla, sino de la actitud de tu corazón. Jesús no oró por más panes. Agradeció los pocos que tenía y liberó el poder de la multiplicación con su fe agradecida. Tú también puedes hacerlo. No esperes a tener en abundancia para agradecer. Agradece ahora, aunque lo que ves parezca poco. Bendice ahora, aunque tu cuenta bancaria no refleje aún la promesa. Proclama ahora, aunque la cosecha todavía esté oculta. Recuerda, cuando Moisés pidió ver la gloria, Dios le mostró su nombre. Cuando Abraham confió en la provisión, encontró el carnero. Cuando Jesús bendijo los pocos panes, alimentó a miles. El mismo Dios de ayer es el Dios de hoy. Y Él está esperando que tú actives este principio en tu vida. Hoy, proclama IHWH Jireh sobre tu hogar, tu familia, tu negocio, tus finanzas. Hoy, agradece por lo que tienes y verás cómo lo que parecía pequeño se convierte en abundante. Hoy, reconoce que Dios ya vio, ya proveyó y solo espera tu decreto de fe para liberar esa bendición en tu mundo natural. Porque no se trata de pedir, se trata de poseer, no se trata de llorar. Se trata de decretar, no se trata de esperar, se trata de actuar en fe. El nombre fue revelado, el secreto fue entregado. Ahora la decisión es tuya. Cuando hablamos de milagros y multiplicaciones, muchos piensan en actos sobrenaturales aislados, en intervenciones divinas que ocurren de forma misteriosa, casi mágica. Pero cuando observamos detenidamente las Escrituras, descubrimos que Dios opera a través de principios espirituales constantes y seguros, como leyes invisibles que rigen su reino. Uno de esos principios es el poder de la gratitud como llave, de la multiplicación. El secreto no está oculto para aquellos que tienen ojos para ver. Jesús mismo lo demostró antes de uno de los milagros más recordados en la Biblia, la multiplicación de los panes y los peces. Antes de repartir la escasa comida entre la multitud hambrienta, Jesús no pidió desesperadamente más alimento. No se quejó de lo poco que había. No criticó a los discípulos por no haber traído suficiente. En lugar de eso, tomó lo que tenía, alzó sus ojos al cielo y dio gracias. Luego partió el pan y el milagro ocurrió. Observa esto con atención. No fue magia, no fue un acto improvisado. Jesús aplicó una ley espiritual eterna. La gratitud activa la multiplicación. Lo que agradeces en tus manos se expande. Lo que bendices en tu corazón se convierte en instrumento de provisión abundante. Aquí radica el primer error común que muchos creyentes cometen. En vez de agradecer lo que ya tienen, maldicen su porción actual. Se quejan del salario pequeño, de las deudas, del empleo que no les satisface, de las oportunidades que aún no llegan. Esta actitud negativa de murmurar contra lo que poseen es como firmar un contrato con la escasez, porque donde hay queja, no puede haber multiplicación. Filipenses 4:6 nos instruye claramente: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Nota esa frase final: con acción de gracias. No basta pedir. Hay que agradecer incluso antes de ver la respuesta. La gratitud es la firma espiritual que sella el acuerdo de provisión con el cielo. Cuando te quejas, estás diciendo en el ámbito espiritual que no confías en la bondad de Dios, que no valoras lo que has recibido, que no crees en su promesa de provisión abundante. Cada palabra de queja es como una cancelación silenciosa de tu propio milagro. Pero cuando agradeces, incluso por lo pequeño, estás declarando tu fe
en un Dios que multiplica lo que está en tus manos. Miremos un ejemplo poderoso en el Antiguo Testamento, David en el desierto. En 1 Samuel 30, David enfrenta a uno de los momentos más oscuros de su vida. Los amalecitas habían saqueado su campamento en Siclag, llevándose a sus mujeres, hijos y bienes. Sus propios hombres, desesperados, hablaban de apedrearlo. Era un momento de pérdida total, de caos y angustia. Sin embargo, David hizo algo radical. En lugar de hundirse en la queja y la amargura, se fortaleció en el Señor su Dios. En medio del dolor, David escogió alabar. No esperó a ver el milagro para agradecer. Se adelantó con gratitud y fe. Salmo 34:1 resume esta actitud. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. El resultado fue extraordinario. David consultó a Dios, recibió dirección divina, persiguió a sus enemigos y recuperó absolutamente todo lo que le habían robado. No perdió nada. Al contrario, terminó con más de lo que tenía antes. ¿Cuál fue la llave de esta recuperación milagrosa? La gratitud anticipada, la alabanza en medio del caos. Tú también puedes activar esta ley espiritual en tu vida. No importa cuán pequeña parezca tu semilla actual, no importa cuán grandes sean tus necesidades o desafíos. Si comienzas a agradecer sinceramente por lo que ya tienes, liberarás el poder de la multiplicación. Permíteme darte una aplicación práctica, sencilla pero poderosa. Hoy mismo, toma unos minutos para escribir 3 cosas que ya posees. No pienses en lo que falta. Concéntrate en lo que tienes, por pequeño que parezca. Puede ser tu familia, tu salud, tu habilidad, tu empleo, tu fe, tu propósito. Escribe esas 3 cosas y luego haz esta declaración. Gracias, Padre, porque estas cosas que me has dado son semillas para mi multiplicación. Yo las bendigo, las aprecio y confío en que bajo tu mano poderosa, estas semillas crecerán y darán fruto en abundancia. Amén. Hazlo con fe, con alegría, sin cinismo ni dudas. Agradece como quien ya ve el milagro en camino. Agradece como quien entiende que Dios no necesita de grandes cantidades para hacer grandes cosas, sino de corazones agradecidos y expectantes. Sin embargo, debo advertirte, hay un ladrón silencioso que puede robarte esta bendición. Y no se trata de una persona externa, ni de una crisis económica, ni de un ataque del enemigo visible. Este ladrón se esconde en un lugar mucho más íntimo, tu propia lengua. Santiago 3 nos enseña que la lengua, aunque pequeña, es poderosa. Puede encender un gran incendio o puede dirigir toda una vida hacia bendición o hacia destrucción. La forma en que hablas sobre tus recursos actuales, tus bendiciones presentes, tus oportunidades, determina el rumbo de tu provisión futura. Si tu lengua se llena de quejas, de murmuraciones, de críticas, de palabras negativas, estarás saboteando tu propia multiplicación. Pero si tu lengua se convierte en un instrumento de alabanza, de gratitud, de declaraciones de fe, entonces estarás pavimentando el camino para la expansión divina en todas las áreas de tu vida. Recuerda, la gratitud no es una emoción pasajera. Es una actitud del corazón que se refleja en palabras, en acciones, en decisiones diarias. Es un estilo de vida que honra a Dios y desbloquea los depósitos del cielo. Hoy, decide que tu lengua será aliada de tu milagro, no su enemiga. Habla vida sobre tus semillas. Bendice tu pequeño comienzo. Agradece por tus primeras lluvias. Y verás cómo la multiplicación llega no por azar, sino como cumplimiento de un principio eterno del reino de Dios. Porque la multiplicación no comienza cuando ves la abundancia. Comienza cuando agradeces por la semilla. Hay momentos en la vida donde una sola decisión puede cambiarlo todo.
Un solo pedido bien hecho, una sola oración alineada con el corazón de Dios puede abrir puertas que ninguna fuerza humana podría forzar. Este principio lo encontramos claramente en la vida de Salomón, el rey más sabio y próspero de Israel. Cuando Dios se le apareció en sueños y le ofreció pedir lo que quisiera, Salomón no se dejó llevar por deseos inmediatos. No pidió riquezas, ni larga vida, ni la derrota de sus enemigos. Salomón pidió sabiduría. ¿Y qué ocurrió? Dios no solo le concedió sabiduría abundante, sino que además le dio todo aquello que no había pedido: riquezas, honor y paz. El pedido de Salomón no fue casual, fue la expresión de un corazón que entendía el principio clave del reino. Dios no premia la ambición egoísta, premia el corazón que busca su voluntad primero. Este principio sigue vigente hoy para nosotros. Jesús mismo lo reafirmó siglos después. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Observa bien esta secuencia divina. Primero buscar el reino, luego recibir las añadiduras. Muchos en nuestra generación han invertido este orden. Claman por dinero, por éxito, por influencia, pero olvidan pedir lo más importante: la capacidad espiritual de administrar, crear y gobernar conforme al corazón de Dios. ¿Estás pidiendo dinero o estás pidiendo la capacidad de bendecir? Esta es una pregunta profunda que debemos hacernos, porque cuando el dinero llega a manos sin sabiduría, se convierte en ruina. Pero cuando llega a manos sabias, se transforma en bendición multiplicada para muchos. Por eso, la oración más poderosa que puedes hacer no es «Señor, dame más», sino «Señor, hazme capaz de manejar lo que me das. Hazme sabio, hazme entendido, hazme generoso, hazme fiel». Porque Dios no tiene problemas en abrir los cielos para bendecirte. Su prioridad es asegurarse de que esa bendición no te destruya, sino que te construya. Te invito ahora a hacer esta oración poderosa desde lo más profundo de tu corazón. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, vengo hoy delante de ti como Salomón, no para pedirte riquezas, ni fama, ni logros pasajeros. Vengo a pedirte sabiduría. Dame sabiduría para gobernar mi vida, mi casa, mi propósito. Que mis manos administren con excelencia todo lo que pongas en ellas. Que mi mente sea creativa, visionaria, enfocada en tu gloria. Que mi corazón honre tu nombre en todo momento, con cada peso, con cada decisión, con cada paso que dé. Que no me des más de lo que pueda soportar, ni menos de lo que has soñado para mí. Hazme un administrador digno de tus tesoros. Amén. Esta es una oración que conmueve el corazón de Dios, porque Él no busca simplemente a quien quiera recibir, sino a quien quiera ser un canal de su bendición en la tierra. Sin embargo, hay algo más, un ingrediente final que muchos ignoran, pero que es absolutamente esencial para que todo esto funcione. Este ingrediente está escondido en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Notas la clave? No basta pedir sabiamente, no basta tener buenas intenciones. Hay que acercarse a Dios con fe viva, fe de que Él existe, de que escucha y de que recompensa a quienes le buscan sinceramente. Fe no es simplemente creer que Dios puede, es creer que Dios quiere, que Él anhela bendecirte, que su voluntad es buena, agradable y perfecta para ti. Que no tienes que mendigar su favor, sino posicionarte como hijo, como heredero, como administrador de su gracia. Esta fe debe acompañar cada una de tus oraciones, cada uno de tus proyectos, cada paso de obediencia que des. Fe que no depende de las circunstancias visibles, sino de la fidelidad invisible de un Dios que nunca falla.
Mira el ejemplo de los grandes héroes de la fe. Ninguno de ellos recibió su promesa solo por pedir. La recibieron porque pidieron y creyeron, porque hablaron con fe, caminaron con fe, sembraron con fe, resistieron con fe. Fe no pasiva, sino activa, vibrante, persistente. Y es esta fe la que Dios premia. No una fe tibia, no una fe resignada, sino una fe que desafía imposibles, que ve lo invisible, que llama las cosas que no son como si fuesen. Una fe que se atreve a pedir sabiduría como Salomón, pero que también se atreve a esperar con la certeza de que Dios responderá de forma sobrenatural. Hoy quiero desafiarte. ¿Qué estás pidiendo realmente? ¿Estás pidiendo según tus impulsos o estás pidiendo conforme al corazón de Dios? ¿Estás pidiendo desde la carencia o desde la posición de hijo amado? ¿Estás pidiendo como quien teme al rechazo o como quien sabe que su Padre es galardonador de los que le buscan? Decide hoy pedir lo correcto. Decide hoy buscar primeramente su reino. Decide hoy anclar tu pedido en una fe viva y firme. Porque cuando lo haces, no solo recibes lo que pediste, recibes mucho más de lo que podrías imaginar. Recuerda, Dios no premia la ambición egoísta, premia el corazón que busca su reino primero. Y a ese corazón le añade todas las demás cosas. Tal como hizo con Salomón, puede hacerlo contigo. ¿Alguna vez has dicho frases como estoy quebrado, nunca saldré de deudas o esto es imposible para mí? Quizás sin saberlo estabas firmando una sentencia espiritual contra tu propia vida financiera. Tus palabras, aunque parezcan inofensivas, tienen poder legal en el mundo espiritual. Cada vez que pronuncias derrota, autorizas a la escasez a operar en tu vida. Jesús mismo nos advirtió sobre esto en Marcos 11:23. De cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Ves el principio? Lo que dices y crees se convierte en tu realidad. No es simplemente pensamiento positivo. Es una ley espiritual que Dios mismo estableció. Tus palabras crean atmósferas, abren o cierran puertas, liberan bendición o perpetúan maldición. Y esta verdad queda aún más clara en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel estaba a las puertas de la tierra prometida, después de haber visto milagros increíbles. ¿Qué fue lo que dijeron? No podemos conquistarla. Somos como langostas delante de ellos. Números 13:33. Y Dios respondió en Números 14:28 con una sentencia estremecedora. Vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Murieron en el desierto. No porque Dios quisiera destruirlos, sino porque sus propias palabras los ataron a la maldición. Eligieron el lenguaje de la derrota y sellaron su destino. ¿Cuántas veces nosotros también hemos caído en esta trampa? Nos enfrentamos a una crisis, a un problema financiero, a una deuda abrumadora y dejamos que nuestras palabras traicionen nuestra fe. Decimos, no hay salida, esto nunca cambiará. Nací para ser pobre. Y sin saberlo, estamos firmando contratos espirituales de miseria. Pero hoy, Dios quiere revelarte una solución clara y poderosa, una llave que puede romper esta maldición de raíz. Renuncia ahora a todas esas palabras. No basta con pensar positivo. No basta con dejar de decir cosas negativas. Es necesario renunciar activamente, romper legalmente en el espíritu toda declaración de pobreza que alguna vez salió de tus labios. Declara ahora mismo, mi lengua no es instrumento de derrota ni de muerte. Mi lengua es instrumento de vida y prosperidad. Proverbios 15:4. Cada palabra que salga de mi boca
será para edificar, sanar, multiplicar y bendecir. Yo hablo vida sobre mis finanzas, sobre mi trabajo, sobre mi propósito. Mis palabras abren los cielos a mi favor. Esta declaración no es una fórmula mágica, es un acto de fe consciente, un reposicionamiento espiritual. Estás saliendo del acuerdo con la escasez y entrando en acuerdo con el Dios de la abundancia. Te invito ahora a hacer conmigo esta oración de ruptura con total seriedad y convicción. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, me presento hoy delante de tu trono de gracia. Reconozco que he pronunciado palabras de derrota, de escasez, de incredulidad. Renuncio a cada palabra de pobreza que haya salido de mi boca, consciente o inconscientemente. Rompo ahora mismo todo contrato verbal que haya dado acceso a la miseria en mi vida. Clamo la sangre de Jesús sobre cada palabra maldicha. Declaro que soy libre. Mi boca es instrumento de vida. Mi lengua profetiza abundancia, éxito, provisión sobrenatural. Desde hoy hablo como hijo del Rey. Hablo vida, hablo bendición, hablo multiplicación. Amén. Cuando haces esta oración con fe, algo cambia en el mundo espiritual. Hay cadenas que se rompen, hay decretos que se anulan, hay una nueva atmósfera que empieza a rodearte. Una atmósfera de favor, de expansión, de cielos abiertos. Pero quiero decirte algo más, algo aún más poderoso. Algo que está relacionado con la oración más poderosa de toda la Biblia. Una oración que Dios jamás rechazó. ¿Quieres saber cuál es? Es la oración de Jabez. Jabez aparece mencionado brevemente en 1 Crónicas 4:10. Su nombre significa dolor, porque su madre lo trajo al mundo con sufrimiento. Desde su nacimiento, Jabez estaba marcado para vivir una vida de limitaciones. Sin embargo, Jabez hizo una oración tan sencilla y poderosa que cambió su destino. Oh, si bendijeres en gran manera y ensanchares mi territorio, y tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Mira Crónicas 4:10. ¿Notas algo extraordinario? Dios le otorgó lo que pidió, sin regaños, sin condiciones, sin retrasos. ¿Por qué? Porque Jabez no pidió desde la ambición egoísta, pidió desde un corazón que anhelaba manifestar el bien de Dios en su vida y a su alrededor. Esta es la oración que Dios nunca rechazó y hoy también puede ser tu oración. Después de haber renunciado a palabras de maldición, después de haber declarado vida y prosperidad, haz tuya la oración de Jabez. Pide a Dios que bendiga tu vida en gran manera, que ensanche tu territorio de influencia, que su mano poderosa esté contigo, que te libre del mal para que puedas avanzar sin trabas. No tengas miedo de pedir en grande, no tengas miedo de creer por más, no tengas miedo de ensanchar tus sueños, porque si tu corazón está alineado con el reino de Dios, Él no solo no rechazará tu oración, la hará realidad. Así que, ahora mismo, cierra este bloque declarando: Padre, como Jabez, yo clamo a ti. Bendíceme en gran manera, ensancha mi territorio, haz que tus caminos se abran delante de mí, que tu mano poderosa esté sobre mi vida. Líbrame del mal y de toda trampa del enemigo. Que todo lo que emprenda prospere para la gloria de tu nombre, y que mi vida sea testimonio viviente de tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy has roto cadenas, has renunciado a la maldición, has declarado vida y has activado la bendición de Jabez sobre tu futuro. Prepárate, porque algo grande ya se ha puesto en movimiento en el cielo a tu favor. ¿Sabías que hay una diferencia enorme entre creer y confiar? Muchos dicen: yo creo en Dios. Pero cuando las circunstancias aprietan, cuando el bolsillo se vacía, cuando las facturas se amontonan, ¿sigues confiando? Creer es un acto mental. Es decir, sí, yo creo que Dios puede hacerlo. Pero confiar es mucho más profundo.
Confiar es actuar como si ya lo tuvieras, aunque tus ojos naturales no lo vean todavía. Confiar es tomar una decisión radical. Es dar un paso al vacío sabiendo que Dios extenderá el puente. Es, como Eliseo, vender tu único buey, tu única fuente de sustento visible, porque entiendes que el verdadero proveedor no es tu buey, es tu Dios. ¿Recuerdas a Eliseo? Cuando fue llamado por Elías para ser su sucesor, no lo dudó. En 1 Reyes 19:21 dice: y volviendo, tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. ¿Qué representa esto? Eliseo no solo aceptó el llamado, cerró cualquier vía de regreso, quemó su única fuente de seguridad económica, renunció a su pasado para abrazar su propósito. Y eso no es solo creer, eso es confiar. Y quiero mostrarte un ejemplo aún más extremo. Una mujer que tenía todo en contra, la viuda de Sarepta. 1 Reyes 17 nos narra la historia de esta mujer en tiempos de extrema sequía. Tenía apenas un puñado de harina y un poco de aceite. Estaba a punto de preparar su última cena para ella y su hijo, y morir. En ese momento crítico, aparece el profeta Elías y le dice algo que a primera vista parece hasta cruel. No tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. 1 Reyes 17:13. ¿Qué? ¿Darle primero al profeta lo poco que tenía? Eso no era lógico, eso no era racional, eso no era seguro. Pero la viuda no operó en lógica, operó en confianza radical, y su obediencia provocó un milagro. La harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová que habló por Elías. Un Reyes 17:16, notas el patrón. Creer hubiera sido decir: sí, creo que Dios puede ayudarme, pero primero como yo y mi hijo, después si sobra, ayudaré. Confiar fue darle primero a Dios, a través del profeta, aún sin ver provisión visible. Ahora te hago una pregunta directa. ¿Qué último recurso estás guardando en vez de sembrarlo? Quizás no es dinero. Quizás es tiempo, talentos, ideas, dones que Dios te dio y que guardas por si acaso como un plan de emergencia. Pero déjame decirte algo en amor. Mientras retengas lo poco que tienes, no activarás la multiplicación. Dios honra a los que le honran con confianza total. No se trata de imprudencia ni de gastar alocadamente, se trata de un principio espiritual. La semilla que no se siembra nunca se multiplica. Recuerda, Abraham confió y dejó su tierra sin saber a dónde iba. Moisés confió y extendió su vara ante el mar. David confió y se presentó ante Goliat sin armadura. Pedro confió y lanzó la red aún después de no haber pescado nada. La confianza se demuestra en la acción. No basta decir confío en Dios. Hay que actuar en fe, movernos en obediencia, sembrar, servir, dar, invertir, aunque el panorama natural sea adverso. Así que hoy quiero desafiarte a hacer una oración de acción, no solo de palabra. Una oración que marque un antes y un después en tu caminar financiero y espiritual. Cierra los ojos un momento y repite conmigo desde lo más profundo de tu ser: Padre Celestial, hoy vengo delante de ti no solo para decir que creo en tu poder, sino para demostrar que confío en tu fidelidad. Hoy, como Eliseo, como la viuda de Sarepta, actúo en fe. Invierto, sirvo, doy, siembro, me muevo, aunque mis ojos no vean aún la abundancia, porque sé que tú eres mi fuente inagotable. Como dice tu palabra en Jeremías 17:7-8, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces.
Señor, yo soy ese árbol. Yo me arraigo en ti. Yo confío en tu provisión sobrenatural. Yo libero lo que tengo en mis manos, sabiendo que tus manos son infinitamente más grandes. Gracias, Padre, porque respondes a la fe. Gracias porque mientras confío, ya estás obrando. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amado, no temas, no retengas. No te aferres a la pequeña harina o el poco aceite. Lo que sueltas en fe, Dios lo multiplica en poder. Hoy decides no solo creer, hoy eliges confiar. Prepárate porque el milagro ya ha comenzado. Felicidades, eres del 1% que ha llegado hasta aquí. Dios acaba de marcar tu vida. Hoy no es una casualidad que estés escuchando este mensaje. No es un accidente que estés leyendo estas palabras. Dios te ha traído hasta este momento para que experimentes su poder sobrenatural. Esto no es solo otro video, no es solo otra palabra vacía. Hoy marcas el principio de una transformación divina en tu vida. Pero antes de que sigas, quiero que tomes un momento. Escribe en los comentarios, recibo la abundancia. Esto no es solo un comentario, es una declaración en el reino espiritual. Estás sellando un pacto con Dios, declarando que estás listo para recibir lo que Él ha preparado para ti. Y yo quiero ser parte de este proceso, así que antes de que sigas, quiero orar por ti esta medianoche. ¿Por qué medianoche? Porque es la hora en que todo lo que es oculto comienza a revelarse, la hora en que los cielos se abren para aquellos que esperan. Dios hará algo especial en tu vida. Último secreto, el poder de Jehová. Jiré. Este es el secreto que cambia todo, la clave para desbloquear la provisión sobrenatural de Dios en tu vida. Esta noche, antes de dormir, repite 3 veces, Jehová Jiré, mi proveedor. No lo digas solo como una frase cualquiera, dilo con fe. Dilo con confianza. Dilo sabiendo que estás decretando algo poderoso en el mundo espiritual. Jehová Jiré no es solo un nombre, es una manifestación de la abundancia divina. Es el nombre que Dios mismo se dio en el monte Moriah, cuando Abraham lo vio proveer el carnero en lugar de su hijo Isaac. Es el nombre de la provisión que nunca falta. El nombre de aquel que ya vio tu necesidad y ya proveyó. Jehová Jiré está trabajando para ti. Repite esta oración esta noche, antes de dormir. Hazlo con expectativa, porque verás señales en 3 días. 3 días, un tiempo de revelación, un tiempo de movimiento en los cielos. Pero hay una condición, un principio espiritual que no puedes ignorar. Comparte este mensaje con 3 personas que necesiten un milagro. No lo hagas solo para recibir tú. Hazlo para bendecir a otros también. Porque en el momento en que compartes este mensaje, estás abriendo puertas no solo para ti, sino para los demás. La bendición se multiplica cuando tú la extiendes. ¿Cuántos necesitan saber que hay un Dios que provee? ¿Cuántos necesitan este mensaje en su vida? Haz que llegue a ellos, porque no solo tú necesitas la revelación de Jehová Jiré, el mundo necesita saber que Dios es su proveedor. ¿Aún no te has suscrito? Esto no es un juego. Si no estás suscrito aún, ¿qué estás esperando? Hoy, miles de personas recibirán su milagro gracias a este mensaje. Hoy, miles de personas van a experimentar la misma transformación que tú estás experimentando, porque han recibido la revelación del poder de Jehová Jiré, y tú no puedes quedarte fuera. ¿Qué te está deteniendo? El algoritmo puede esconder esta revelación, pero tú puedes ser parte de esta nueva ola de transformación. No dejes que la oportunidad se te escape. Toca ese botón de suscripción ahora mismo, porque hoy tu vida nunca volverá a ser la misma. Recuerda, la obediencia a Dios activa lo sobrenatural. Hoy estás recibiendo una palabra que cambiará el curso de tu vida, y si decides compartirla, si decides unirte a este movimiento,
verás cómo el cielo comienza a abrirse sobre ti. Palabra de cierre. El milagro está en marcha. Quiero que sepas algo muy importante. Tu milagro ya ha comenzado. Este no es solo un video, este no es solo un mensaje. Esta es la puerta por la que Dios te está invitando a pasar. La puerta que te llevará a un nivel de prosperidad y abundancia que nunca imaginaste. Porque Jehová Jireh es tu proveedor y Él no falla. Así que, en este momento, cuando toques el botón de suscripción, cuando compartas este mensaje, estás abriendo un portal espiritual en tu vida. Estás activando un principio divino de multiplicación y tu vida nunca será la misma. Te desafío a confiar en Él como nunca antes. Si en algún momento has dudado, si en algún momento has sentido que todo está en tu contra, recuerda esta palabra: Jehová Jireh, mi proveedor. Actúa hoy con fe. Actúa hoy con determinación. Actúa hoy con la seguridad de que lo que Dios ha prometido, Él lo cumple. Y este es el primer paso hacia un cambio radical en tu vida. Dios te bendiga y te llene de su abundancia. Nos vemos en el siguiente video.